Hola a todos, a un nuevo vídeo y hoy lo que os quería era comentar un par de cositas sobre qué medimos cuando decimos flexión de cadera y también relativa a cómo la pelvis se va a colocar y qué vamos a ver en un mapa de presiones en un sillín y cómo en principio se van a ir colocando las demás curvas del raquis, ¿vale? De la espalda. Lo que quiero que reflexionéis y que seguro que en un futuro nosotros podremos mejorar, por decirlo así, esa nomenclatura o esos sistemas de análisis o saber realmente qué medimos, es ese fallo que tenemos siempre cuando hablamos de flexión de cadera, ¿vale? Si nos fuéramos a Capaldi o en este caso a anatomía o fisiología articular, la flexión de cadera es el ángulo que se produce entre el fémur y la pelvis, ¿vale? Y si os dais cuenta, cada vez que nosotros hablamos de flexión, que tiene tanto de flexión de cadera, hay dos nomenclaturas. Una que toma el ángulo del fémur, ¿vale? Con respecto a la horizontal, unos hablan de ese ángulo y otros hablan de el ángulo del fémur con respecto a un fulcro, en este caso en trocánter mayor, no en el eje articular, en el centro articular del fémur, no de la pelvis, sino que nos vamos a la parte del hombro, ¿vale? Aquí ya donde cada autor o donde cada uno lo coloque, en el centro, en el borde superior del húmero, donde queráis, en el acromio. Entonces lo que yo quería un poco era haceros reflexionar del fallo que cometemos aquí, porque realmente cuando hablamos de flexión de cadera, y todos sabéis que es una limitación muy importante y que siempre tenemos que valorar en nuestros ciclistas, es que realmente no estamos midiendo la flexión de cadera como tal. Lo ideal que sería ser capaces de poder relacionar el fémur con respecto a la inclinación pélvica, a que esa pelvis se coloque más en una inclinación posterior o que se coloque más en una inclinación anterior. ¿Por qué? Porque normalmente una de las consecuencias de que no tengamos un buen rango de flexión de cadera, bueno, en este caso que no apoyamos bien la pelvis, vayamos quizás con una inclinación posterior elevada, un sacro verticalizado, ¿no? Como solemos llamar, es porque hay una limitación a la flexión, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿cómo nosotros podemos escapar a esa limitación? Pues tenemos dos opciones. Por un lado, salirnos de plano, salirnos, por ejemplo, a nivel del plano frontal, hablaríamos que el fémur va a ir hacia una abducción, ¿vale? Es decir, hacia afuera, y ahí ya sí que podrá flexionar más. Típico ejemplo de ciclistas que veis que van con rodillas un poquito abiertas. Este puede ser un factor, cuidado, porque ya sabéis que, por ejemplo, si nos viene un ciclista que tenga una mayor antetorsión de fémur, que vaya mirando hacia lateral, pues ya sabéis que este ciclista es muy raro que vaya a pedalear con una rodilla medial o con una rodilla hacia adentro, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Que el fémur, como aquí no tiene rango, se le acaba el rango, lo que hace es buscar rango y se sale de plano, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, si el fémur, por decirlo así, va a ser el que más domine, lo que va a hacer la pelvis es buscar también rango. Y decirme un poquito, ¿cómo puedo yo ganar más rango de flexión si el fémur va a subir sí o sí? Porque va anclado a un pedal, va fijo a un pedal y sí o sí tiene que subir mínimo a esta altura. Pues lo va a hacer aumentando la inclinación pélvica posterior, ¿vale? Me estáis escuchando hablar de inclinación pélvica posterior e inclinación pélvica anterior. ¿Por qué? Pues no por otra cosa que podemos llamar también anteversión y retroversión, que es lo que siempre hablamos. Pero sí es verdad que si nos vamos un poco a estudiar, a analizar ese movimiento,
realmente no es por decirlo así, un eje propio de movimiento del cuerpo, sino que es la suma de dos movimientos articulares. Por un lado, flexión o extensión de fémur combinado con una flexión o extensión de columna. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay, por ejemplo, una retroversión, ¿vale? Hay una extensión de cadera y hay una flexión de columna, ¿vale? ¿Lo pillamos o no? ¿Y qué se produce cuando hay una inclinación anterior o anteversión, como en este caso llamamos, cuando la pelvis se inclina, digamos, se queda así? Pues que tenemos una extensión de columna. ¿Y qué pasa aquí? Que se produce una flexión, ¿vale? Entonces es muy importante esto, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que en este caso pues podemos seguir hablando porque comúnmente nos entenderán mejor quizá los ciclistas y otros colegas de gremio, pero fijaos en esto que al final la retro y la anteversión es la suma de dos movimientos articulares: flexo extensión de fémur, flexo extensión de columna, ¿vale? Todo ello a nivel del plano sagital, ¿vale? Entonces daros cuenta que al final, si hablamos de esa inclinación posterior, cuando se produzca esa retroversión, ese movimiento en retroversión de la pelvis, lo que provoca es que la columna aumente su curvatura, como bien sabéis. Entonces, ¿qué va a conllevar una pelvis más verticalizada, más en inclinación posterior? Pues mayor pérdida de la curvatura fisiológica lumbar, de la lordosis, es decir, va a tender a aplanarse, un aumento de la curvatura dorsal, de la cifosis dorsal, lo que comúnmente llamamos como chepa, y luego tendremos un aumento de la curvatura cervical, es decir, y al final vamos a tener una mayor extensión, con lo que puede producir pues sobrecargas en toda la zona cervical, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos que los ciclistas, en este caso, adopten una colocación entre comillas idónea de la espalda. Gracias a las modificaciones que nosotros podamos hacer en la bici, se lo podemos facilitar, pero si hay una limitación de origen, ya sea estructural, con una antetorsión o con una cavidad que sobresale un poco el borde óseo, pues vamos a tener una limitación estructural que poco vamos a hacer. Lo que hace el ciclista es un poco adaptarse a esa estructura, pero sí que en muchísimas ocasiones hay una limitación funcional. El origen está en la función, en rigidez de toda esa, de todo ese entramado de protección y de estabilidad, de cápsulas articulares, de ligamentos y demás, y lo que es la musculatura. Daros cuenta que muchas veces la musculatura, que al final es la gran estabilizadora junto con el otro tejido conjuntivo, ¿vale? Una musculatura puede que no trabaje bien y entonces otras van a empezar a trabajar mal, y va a ser cuando, por decirlo así, como se endurezcan, es decir, no trabajen bien y bloqueen la articulación. En ese sentido, ¿qué va a hacer? Que se van a ir produciendo sobrecargas en otras estructuras, y ahí o en otras estructuras adyacentes van a empezar las molestias, ¿vale? Entonces es algo que tenéis en cuenta, tenéis que tener en cuenta. Uno, los que podáis crear un análisis con el Kinovea o incluso con STT, lo propondremos a los chicos de STT, que si empezamos a colocar, por ejemplo, los dos marcadores un poquito más abajo, que es lo que creo que os hablé en otro vídeo, para conseguir muy bien cómo se va colocando la pelvis, con esa inclinación y
con el rango que nos va a dar con el punto de fulcro trocante mayor y con el punto en el epicóndilo lateral del fémur, ya vamos a tener una mejor aproximación a la flexión de cadera que estamos hablando. ¿Por qué? Porque realmente lo idóneo tendría que ser cómo podemos medir de forma clara la inclinación de la pelvis, incluso de las dos palas ilíacas, colocando un marcador en la espina ilíaca antero superior y postero superior, porque así sí que nos daría. Pero ya sabéis que hay un problema, y es que la mayoría de ciclistas, cuando tú le coloques aquí un marcador, no se le va a ver. Entonces eso en algún estudio lo podríamos hacer, pero comercialmente no nos interesa. Tenemos un punto muy bueno, trocante mayor, que más o menos lo podemos controlar bastante bien a la hora de la colocación del marcador, y que creo que no debemos abandonar, aunque no sea el eje articular correcto de la pelvis, ¿vale? En eso se está un poco estudiando y ya hay bastantes por ahí ecuaciones que van sacando a partir de diferentes puntos, pues nos van sacando ese eje articular. Pero para nosotros, lo que es a nivel comercial, nos sobra, ¿vale? Pues chicos, lo del sillín en cuanto a cómo se coloca la pelvis, que es lo que vais a ver en un mapa de presiones, lo dejamos para un próximo vídeo, porque sí que me gustaría que a ver qué os parece un poco esa reflexión, que no lo tenemos en cuenta, y cuando hablamos de flexión de cadera, pues realmente un poco no estamos hablando de lo que realmente, o a nivel de fisiología articular, es una flexión de cadera. Y bueno, para terminar este vídeo, para los que os sirva, ya seáis entrenadores o ya seáis fisios, y por si no lo conocéis, siempre hay una pregunta que nos dicen: oye, ¿y cuánto tengo yo que bajar en la sentadilla? ¿Vale? Para no hacerme daño en la espalda. Vale, pues tenemos que ir, si nos colocamos, nosotros tendremos que ir bajando en sentadilla hasta que llegue un momento que veáis cómo se produce lo que nosotros llamamos el guiño glúteo, es decir, cuando se produce una inclinación posterior de la pelvis, que lo que hemos dicho que se está produciendo con respecto a la pelvis y el fémur, aquí se produce una extensión, ¿vale? No sé si lo veis, no es fácil verlo, extensión a nivel de la cadera, porque digamos el eje fijo que estamos teniendo en cuenta es la pelvis, y de la columna se produce una flexión. En ese momento, las posibilidades de que pueda ocasionarme una molestia son mayores, ¿vale? Porque un poco se pierde esa curvatura fisiológica, aunque ya la hemos ido perdiendo un poquito seguro durante la bajada. Entonces, ¿por qué se produce ese guiño glúteo? ¿Qué es lo que falta realmente? ¿De dónde viene la limitación? Pues sencillo, la limitación viene de la flexión de cadera. Por eso es tan importante que los ciclistas trabajen la flexión de cadera. Creo que es principal y primordial ejercicio que puedan trabajar los flexores de cadera, tanto en fuerza como en movilidad, ¿vale? En ROM funcional. Así que nada, ya sabéis ese truquillo. Cuando alguien os diga: ¿y hasta dónde bajo? Pues hasta donde veas que como que metes el culete hacia adentro, que así os van a entender, porque es ahí donde van a tener los mayores problemas, ¿vale? Porque aunque cambia, por decirlo así, lo que cambia es a nivel sagital, de donde viene la fuerza realmente es a nivel coronal, es decir, tenemos a la gravedad que nos está metiendo esa carga compresiva y también de cizalla sobre toda la columna y la pelvis, ¿de acuerdo? Pues chicos, con esto me despido. Como siempre, un placer un poco, pues decirlo así, charlar con vosotros y nada, espero comentarios y demás. Si queréis podemos hablar de qué test podemos hacer a nuestros ciclistas, mejor qué test vosotros utilizáis, ¿vale?
y a ver si profundizamos un poquito en el tema, porque creo que es súper importante tener las herramientas para poder valorar pues, la flexión de cadera, saber si es a nivel estructural funcional y bueno, lo que podáis hacerlo, pues recomendar unos ejercicios para su mejora, ¿de acuerdo? Me despido, buen domingo.